Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues una vez más les doy a ustedes un saludo especial y les doy la bienvenida a su canal, mi canal, a nuestro canal de motivación cristiana. Qué placer y al mismo tiempo qué privilegio tan poderoso tenemos al tener el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Te doy la bienvenida, gracias por estar todos los días alimentándote con el contenido que estamos posteando y que estamos colgando aquí en este ministerio. Gracias por compartirlo también con otras personas. Gracias por esos comentarios que ustedes dejan en la caja que se ha diseñado para lo propio. Gracias a quienes oran por nosotros y a los que están pendientes y atentos a lo que estamos haciendo aquí para gloria del nombre del Señor Jesucristo. Permítanme darles una información muy importante. Es importante que usted tenga esta información y que me ayude a compartirla. Lo hemos dicho en varios de nuestros videos. Número 1. Hay personas inescrupulosas que están usando mi imagen, mi nombre, para solicitar dineros, para solicitar ayudas y cosas por el estilo. Para que si a usted le escriben de parte del Ministerio de Motivación Cristiana o del Ministerio de A Solas con Jesús, usted sepa que nosotros no estamos solicitando recursos, para que usted lo sepa. No estamos pidiendo ayuda, no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo ofrendas, no estamos pidiendo diezmos, no estamos pidiendo absolutamente nada. Ellos te van a llamar, incluso lo van a hacer de parte de mi nombre. La foto que ellos están usando en su perfil de WhatsApp y todo esto es una foto nuestra. Han descargado nuestras fotos que están públicas y lo están haciendo para que usted, por favor, tenga mucho cuidado y sepa que el Ministerio de Motivación Cristiana no acostumbra a hacerlo de esa manera. No trabajamos así. Aquí trabajamos confiados en que la gracia de Dios nos sostiene y que el Señor sabe dar a cada uno lo que le corresponde y lo que merece. Así que usted, por favor, tenga eso muy presente. No se vaya a dejar engañar de estas personas malas, inescrupulosas, hijos del mismísimo diablo y de Satanás, que están aprovechándose del buen nombre que tenemos para ellos lucrarse. Entonces, para que usted lo tenga ahí en cuenta. Número 2, mis hermanos, suscríbanse, como siempre se los decimos. Suscríbanse a nuestro canal, compartan el contenido, denle me gusta, dejen sus comentarios. Y el tema de hoy es un tema extremadamente importante, un tema muy actual, un tema que necesitamos revisar con lupa. Así que sean toditos bienvenidos, que Dios pueda bendecirles a ustedes, a sus familias y que todito lo que ustedes estén haciendo pues esté siendo supervisado y aprobado por la mano maravillosa, linda y poderosa de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hoy vamos a estudiar un tema interesante al que le hemos puesto por título: ya estamos siendo perseguidos, se acerca la persecución se avecina, estamos en umbrales, hermanos, estamos iniciando temas de persecución y les voy a explicar por qué a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de la profecía. No es un sermón alarmista, no es un sermón lleno de miedo para generar temor, no, es un sermón para que nosotros digamos gloria a Dios. Por eso, adelante del título, ustedes están viendo que he puesto la palabra Maranata, que significa Cristo viene. Cuando un cristiano está esperando que Cristo venga, pues se cumplen las profecías y eso tiene que alentarte, eso tiene que alegrarte, eso tiene que llenarte de motivación cuando tú veas que día con día se están cumpliendo las profecías de la palabra de Dios. Alégrese, diga Maranata, mi gran conquistador, mi amigo, mi salvador, ya viene por mí. Ahora, si el asunto es que no estamos preparados, que nos hace falta preparación, que nos hace falta consagración, que nos hace falta santidad, pues vivamos en dirección hacia esa santidad. No es tarde para hacerlo, aún está la oportunidad para hacerlo. La gracia de Dios está ahí abierta, latente, está disponible para que la tomemos, la recibamos y para que nosotros soñemos con el cielo, nos imaginemos el cielo y deseemos el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen y escriben amén por esa declaración que acabamos de hacer? Vivamos en función del reino de los cielos.
con mucho cariño y como siempre me escuchas decírtelo, con todo el amor y con todo el respeto y con temor y temblor, presentaré este tema que espero nos sirva de estructura espiritual para todos los que lo puedan ver, lo puedan escuchar. Por favor, ayúdeme compartiéndolo y ayúdeme suscribiéndose al canal para que usted no se pierda el contenido que estamos compartiendo aquí todos los días. Cierre sus ojitos y vamos entonces a hablar con el Señor. Pedimos dirección, instrucción y acompañamiento del cielo y luego entonces nos explayamos por esta temática que vamos a compartir. Cierre los ojos. Querido Dios, muchísimas gracias por este momento especial que nos das y nos prestas para hablar de la palabra de Dios, para motivar a otras personas, para motivarnos a nosotros mismos y también para cumplir la misión. Porque a través de la predicación del Evangelio estamos cumpliendo también el sueño del corazón de Dios y estamos manifestando obediencia. Pues la predicación del Evangelio fue una tarea designada a aquellos que nos llamamos cristianos. No es responsabilidad de iglesias, no es responsabilidad de sectas, no es responsabilidad de denominaciones religiosas. La predicación del Evangelio es un privilegio y una responsabilidad que tenemos los que nos llamamos seguidores de Jesucristo en plan de obediencia. Hoy estudiamos, Señor, un tema muy importante y quiero pedirte de todo corazón puedas ayudarme para desarrollarlo, para explicarlo de la manera más entendible que hasta los niños puedan comprenderlo y que, Señor, como siempre, al abrir tu palabra no regrese vacía y podamos entonces tomar buenas decisiones o que sigamos basados en las prioridades que hemos establecido en nuestras vidas. Pues muchas gracias por este momento especial. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a estructurar el mensaje en dos textos de la Biblia. Van a ser los dos textos base. Y vamos a leer también un texto del Espíritu de la Profecía que está en el libro El Conflicto de los Siglos. Bueno, vamos a situarnos primero en el libro de Primera de Juan, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 8 hasta el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 hasta el 13. Yo quiero pedirle a usted un favor, si usted pudiera tomar su Biblia, tenerla en las manos hasta donde le sea posible. Si usted está en casita, vaya, búsquela, tómese unos segunditos, busque su Biblia, tómela en las manos, léala conmigo. De pronto va a diferir un poco por las versiones de la palabra de Dios, pero que usted pueda seguir la lectura y sepa que lo que estamos leyendo está situado en el mensaje que queremos presentar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 en adelante. Dice de la siguiente manera, leeremos hasta el versículo número 13. Bueno, acompáñenme. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero a veces queremos quedarnos con esa sola parte del texto, pero también tenemos la parte motivacional, la parte esperanzadora, que es la segunda parte. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Cristo apareció para vencer a Satanás. Cristo apareció para ganarle a Satanás. Cristo vino, no significa que fue creado en el momento de que Satanás falló. No, Cristo ya existía porque Él es el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estuvo antes de la fundación del mundo. Cuando dice que apareció, significa que vino a nuestro mundo, vino a nuestra tierra, vino aquí, apareció con nosotros para deshacer las obras del diablo, es decir, para pelear contra el diablo, para vencerlo y para que a través de la victoria de Cristo tú y yo también tengamos victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado, porque es lo que está presentando el texto bíblico. El que peca del diablo, pero aquellos que se apalancan en la gracia de Jesucristo son de Jesucristo y vencen a través de la fuerza de Dios, se vence el pecado. Porque por ahí hay un grupo de predicadores que están enseñando que no podemos vencer el pecado y que no somos capaces, cuando la Biblia dice que sí somos capaces por la gracia de Dios y por la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice ahora el versículo número 9. Todo aquel, aquí viene la parte interesante, présteme atención para que vea cómo partimos desde la influencia del pecado en nuestras vidas hasta que lleguemos a la persecución, que es el tema que vamos a tocar hoy, porque está empezando la persecución y de qué manera la Biblia dice que iniciaría. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto está en la Biblia, por eso le quiero pedir que usted mismo lea el texto bíblico. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hemos nacido de Dios realmente?
hemos nacido de Dios. Ahora sigue diciendo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ojo con esa expresión, nacido de Dios, que la vamos a explayar, la vamos a apalancar por allá más o menos a la mitad, del 50% de este mensaje. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. La justicia y el amor son señales o son de alguna manera características de los hijos de Dios. Versículo 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. En otras palabras, lo que está intentando decirnos aquí el escritor de esta carta, lo que nos está intentando decir Juan aquí es que una estrategia, una herramienta poderosa para vencer el pecado es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, porque en eso se basan los 10 mandamientos, en amor a Dios y en amor al prójimo. Bueno, sigamos avanzando. Dice, no como Caín, atentos, no como Caín, que era del diablo, dice la versión, o algunos dicen del maligno, y mató a su hermano. Y dice la expresión de la Biblia, una pregunta que tenemos que respondérnosla, y ahí nos adentramos en el tema de la persecución. Dice, ¿y por qué causa lo mató? O sea, ¿por qué Caín mató a su hermano Abel? Dice la Biblia, sencillo, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esa es la razón por la cual llegará la persecución. Porque hay gente que tiene obras malas e injustas, carentes de amor, y hay un grupo de personas que permanecen viviendo en el amor, en la justicia y en la gracia de Dios, que la reciben para manifestar gracia a los demás. Y termina el apóstol escribiendo lo siguiente aquí. Qué texto más lindo. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia, dice él. No os extrañéis si el mundo os odia. Mis hermanos, es que estamos viviendo nosotros tiempos solemnes donde la fe cristiana enfrenta una oposición creciente. Todos los días crece la oposición. Crece la oposición de afuera hacia adentro y crece la oposición de dentro hacia adentro. Dentro de la misma iglesia crece la oposición. Pero como adventistas del séptimo día, nosotros comprendemos que la oposición aumentará hasta convertirse en una persecución abierta para aquellos que permanezcan fieles y firmes a Dios y fieles y firmes guardando sus mandamientos. Sabemos que esto no va a disminuir. Antes, al contrario, habrá mayor persecución, habrá mayor señalamiento. Pero ¿qué sucede? La Biblia y también el espíritu de la profecía nos advierten sobre estos eventos. Nos hablan sobre la persecución, sobre el señalamiento, sobre la exclusión. Hoy vamos a analizar lo que significa esta persecución y cómo podemos nosotros prepararnos espiritualmente para permanecer firmes. Les dije que apalancaríamos el tema en 2 textos de la Biblia, un texto del espíritu de la profecía. Ahora quiero compartir con ustedes un texto del espíritu de la profecía que lo tengo aquí. Está en el Conflicto de los Siglos, la página 621. Y esto es palabra de Dios porque es mensaje inspirado. Fíjese cómo dice. Al acercarse la tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no ha sido santificada mediante la obediencia a la verdad, abandona su posición y pasa a las filas, a hacer filas del adversario. Déjeme, yo hago todo lo posible por ponerle ese texto aquí a usted en pantalla. Vamos a ver si logramos ponerlo ahí en pantalla. Ahí está, para que usted lo pueda ir leyendo conmigo. Vamos a leerlo de nuevo. Al acercarse la tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no ha sido santificada mediante la obediencia a la verdad, abandona su posición y pasa a las filas del adversario. Sigue diciendo el texto. Uniéndose al mundo y participando de su espíritu, han llegado a ver cosas en casi el mismo aspecto y cuando llegue la prueba estarán preparados para escoger el lado fácil y el lado popular. Vamos a ver cómo termina este texto. Vamos a ver qué nos termina diciendo el texto del espíritu de la profecía. Ahora dice así, la última parte. Hombres de talento y de elocuencia que se regocijaban un día en la verdad, emplean, dice el texto, sus facultades para engañar y extraviar almas. Llegan a ser los peores enemigos de sus antiguos hermanos. Llegan a ser los peores enemigos
de sus antiguos hermanos. Ahí está, y el texto es demasiado diciente. Ahora bien, vámonos al último texto y luego paso a mostrarles las razones por las cuales llegará la persecución. Y ahora vamos a irnos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 12, dice de la siguiente manera. Atentos. Hay personas que nos preguntan, hermano Fori, ¿por qué no ha llegado la persecución? Aquí está la respuesta. Y no es que estemos buscando persecución, no es que queramos ser perseguidos, pero es que la persecución antecede al evento más glorioso que podemos tener. Y si realmente anhelamos y deseamos el cielo, pues la persecución tiene que ser un punto interesante en el trasegar de esta vida para los que anhelamos el reino de los cielos. Entonces no diga es un mensaje alarmista, no diga es un mensaje de miedo, porque no lo es, es un mensaje de esperanza, mis amados. Lo único que estamos hablando aquí es de cómo se están cumpliendo las profecías y se cumple esta la persecución también para que nosotros podamos decir ya casi vamos a casa, ya casi se cumple nuestro ministerio, ya casi recibimos al Señor en el aire y casi lo abrazaremos. Entonces dice el apóstol aquí en el versículo 12, segunda de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está el asunto y es claro. ¿Por qué no ha llegado la persecución? Porque no estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús, porque no estamos viviendo en santidad, porque cada vez que nosotros vivimos en santidad, desatamos las armas del enemigo. Cada vez que que decidimos vivir en santidad y hacer las cosas de la manera correcta, el diablo se enfurece y él no va a quererlo, porque tenemos ese enemigo. Pero para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció nuestro maravilloso Dios, para deshacer todo lo que el enemigo, lo que el maligno quiere generar en nosotros. Quiere quitarnos el privilegio del reino de los cielos. Ahora bien, tenemos que comprender, mis amados de Jesús, que existe una guerra entre Cristo y Satanás. Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 8 nos recuerda que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del enemigo de Dios. Desde el principio ha existido una lucha entre Cristo y Satanás. Y nosotros, o sea, tú y yo, como seguidores de Jesucristo, somos llamados a rechazar el pecado y vivir en santidad. De hecho, una de las razones por las cuales el pueblo de Dios será perseguido será por hablar de esto que yo te estoy diciendo, por hablar de que se puede vivir en santidad y por hablar de que podemos rechazar el pecado, que no nos adaptamos al pecado y que no justificamos el pecado simplemente para encajar en las masas. Esta es una de las razones por las cuales llegará persecución. Saben que el enemigo de Dios y del pueblo fiel siempre va a buscar apartarnos del camino de la obediencia, siempre va a buscar eso. Esto significa que aquellos que decidimos honrar a Dios, honrar su santo nombre y confiar en Él en absolutamente todo, y deseamos mantenernos fieles a los mandamientos del Señor, seremos blancos de ataque de este enemigo. Seremos perseguidos por levantar la verdad, seremos perseguidos por decir la verdad, seremos perseguidos por actuar con base en la verdad, la misma verdad que Satanás odia profundamente. ¿Y cuáles son esas verdades? Pues las vamos a descubrir ahora a medida que vamos avanzando en este mensaje. Ahora, la persecución no es un tema de invento de los adventistas del séptimo día. La persecución no es un asunto de querer llamar la atención de los adventistas del séptimo día. La persecución no es simplemente un delirio que tenemos de ser vigilados o algo por el estilo, como suelen decir las denominaciones religiosas que atacan a la iglesia adventista. Es que la persecución es un cumplimiento profético, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, que se nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y el aborrecimiento aquí lo que está traduciendo es persecución, porque habrá una unión global y quedará un pequeño grupo, una pequeña voz disidente que debe ser borrada de la faz de la tierra porque está impidiendo que haya paz, tranquilidad y armonía. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús también nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, no de un grupito, dice la Biblia, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La causa de esta persecución, mis amados de Jesús, será la fidelidad, será la decisión nuestra de mantenernos ahí,
fieles, firmes, erguidos a la ley de Dios, especialmente al cuarto mandamiento, el sábado, que identifica al pueblo de Dios en los últimos días. Entonces, vámonos rápidamente a estudiar cuáles son las razones por las cuales el pueblo de Dios será perseguido. Y esto es un asunto que no es inventado en el momento, no es extraído solamente del espíritu de la profecía, no, este es un asunto bíblico 100%. Entonces, te voy a dar 3 columnas y luego desglosamos esas 3 columnas en algunos puntos más particulares. Te voy a dar 3 columnas generalizadas. Primer punto por el cual el pueblo de Dios será perseguido, número 1, será por obedecer los mandamientos de Dios. Anótelo usted ahí. Primera razón, por la obediencia a los mandamientos de Dios. La lealtad al sábado bíblico y la denuncia del error harán que el remanente enfrente oposición. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se nos dice que el dragón, o sea, el diablo, hizo guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la guerra, del ataque? ¿Cuál es la causa de ser blanco militar del enemigo de Dios? Eso, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está el primer blanco de ataque, la primera razón de la persecución es por obedecer los mandamientos de Dios. Número 2, por exponer el engaño y la apostasía. Y esta es muy importante, la vamos a desglosar un poquito más abajo. Esta segunda razón muy poco se habla de ella, pero es por exponer el engaño y la apostasía. Hermanos, es que el mundo ya está unido en una falsa adoración. El mundo está unido en una falsa adoración. Las iglesias evangélicas se unieron a la falsa adoración. La iglesia católica siempre ha permanecido en falsa adoración. Incluso, mis hermanos, iglesias que pensábamos que iban a permanecer fieles en algunos puntos diferentes de doctrina, se han unido a Babilonia, se han unido a la ramera. Así que cuando tú empiezas a denunciar eso, vas a ser blanco de persecución. ¿Saben? A aquellas personas que señalen el error, aquellas personas que señalen la equivocación, serán objeto de odio. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 12, leemos lo siguiente. Y también todos los que quieran vivir piadosamente. Y vivir piadosamente no es alejarme del mundo, irme del mundo y quedarme allá enclaustrado en una cueva allá en el monte. No, eso no es vivir piadosamente. Piadosamente es yo vivo para Dios, respeto a Dios, honro sus mandamientos, honro su palabra y a todo aquel que esté equivocado del lineamiento de la palabra los voy a amonestar de parte de Dios y declaro y manifiesto el error. Eso es vivir piadosamente, vivir alineado con la palabra de Dios. Dice, todos los que quieran vivir así, pues padecerán persecución. Y número 3, mis hermanos, la razón número 3 global es por mantenerse firmes en la Biblia como la única norma de fe. En Apocalipsis 14:12 dice que los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, serán perseguidos curiosamente por eso. Su lealtad y la separación de la apostasía los hace diferentes, algo que va a provocar resentimiento entre la gente. Resentimiento porque los van a ver como tercos, nos van a ver como necios, como arrogantes, prepotentes, nos van a ver como autocráticos, pero realmente no es así. Ahora vamos a analizar muy bien estas razones. Razón número 1, lealtad a los mandamientos de Dios. Estamos en una época donde cada día se habla menos de los mandamientos y habla más de libertad. Estamos en una era y en una época donde todo es relatividad, todo es relativismo, todo es relativo. Dios es relativo para el mundo. La verdad es relativa. Lo que yo pienso es relativo. Lo que tú piensas es relativo. Pero es que la Biblia no se trata de tu pensamiento ni de mi pensamiento. La Biblia es la verdad absoluta. La Biblia tiene la capacidad de mostrarme lo que es bueno y lo que es malo y debemos creerle a la Biblia. Pero el ser humano ha desplazado la palabra de Dios para quedarse con razonamientos humanos y eso ha hecho que se minimice, eso ha hecho que se le baje el valor, que se pisoteen los mandamientos del Señor. Por eso la iglesia adventista del séptimo día como iglesia profética no puede caer en el error de olvidar de predicar de los mandamientos de Dios. Yo diría que de cada 4 sábados, de cada 4 predicaciones que se hacen en la iglesia,
una de esas predicaciones debería hablar de santidad, de los mandamientos, del sábado, justificación por la fe, fuerte pregón, persecución. Debiera ser un tema de esos de verdad presente, por lo menos aquí en un razonamiento muy personal y muy particular, mis hermanos. La razón número 2 de persecución: fidelidad al sábado como señal de pertenencia a Dios. Cuando Satanás ve que tú le perteneces a Dios, él va a querer arrebatarte. Por eso la Biblia dice que él hará tantas señales que engañaría, si le fuere posible, a los escogidos. O sea, él hace las señales no para los que están perdidos, porque ya están perdidos. Él no hace las señales para los que están engañados, porque ya están engañados. Las señales que Satanás va a hacer al final de la historia humana va a ser para los elegidos, para los escogidos, porque él va a tratar de sacar gente de allá del cerco protector de Dios, sacarlos para su lado. Pero la Biblia dice si le fuere posible, porque no le va a ser posible. Por eso se le insta al pueblo de Dios a que cuando vean todas esas señales, miren hacia arriba, porque de arriba viene la esperanza. Y una de las señales que Satanás va a querer hacer es la aparición de él como el Mesías, como Cristo. Por eso dice, miren hacia arriba, porque Cristo vendrá en las nubes de los cielos, y a Satanás no se le ha permitido replicar o imitar la segunda venida de Cristo. Eso para que usted lo tenga muy en cuenta. Así que el sábado es una señal de lealtad a Dios. El sábado es una señal de lealtad al Creador. Y en los tiempos finales que ya estamos viviendo, se convertirá en una línea divisoria entre aquellos que adoran a Dios y aquellos que siguen a los dictados o a los dictámenes de las autoridades terrenales, particularmente en el contexto, ¿cierto?, de la observancia del domingo, cuando ésta sea impuesta, ¿vale? Por eso Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, les di también mis días de reposo, les di también mis sábados para que sean una señal, para que sean, es decir, en el futuro seguirá siendo el sábado una señal entre Dios y su pueblo. Es la manera de Dios identificar a su pueblo y de que su pueblo identifique a su Dios. Dios nos dio el sábado, nosotros honramos el sábado y Dios de esa manera nos identifica en la tierra. De esa manera somos llamados el pueblo de Dios en la tierra. Porque es que, mis hermanos, la observancia del sábado representa una entrega completa a Dios como creador, algo que irá en contra de las leyes y las prácticas religiosas impuestas en los últimos días. Por esa razón, quienes defienden el sábado van a enfrentar o vamos a enfrentar una terrible oposición. Número 3, mis hermanos, el motivo número 3 para ser perseguidos: exponer el error y la apostasía. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Los verdaderos seguidores de Cristo están llamados a exponer el error y a advertir al mundo sobre la apostasía que se avecina, particularmente en las doctrinas y prácticas que deshonran a Dios. Por eso tú vas a sentir que vas a empezar a ser un poco excluido de las diferentes iglesias, vas a ser excluido cuando empiezas a hablar de las prácticas que no están alineadas con el Señor. Yo he tenido que salirme de iglesias cuando he escuchado ciertos predicadores hablar. He tenido que salirme de eventos donde digo, vine a este evento porque pensé que podía aprender y en efecto aprendería, pero más del 90% del evento no glorifica a Dios. Y he dicho, pues voy a salirme del evento, y me he tenido que ir de eventos muy grandes. Y cuando tú empiezas a denunciar el error y empiezas a exponer el error, claro, con respeto, con cariño, con amor, pensando siempre en redención, pensando siempre en salvación, mi hermano. No se trata de exponer el error mirando a los demás como perdidos, como hijos de Satanás. No, mis hermanos, hay que saber exponer el error, hay que saber exponer la equivocación. Cuando tú empiezas a hacer eso y empiezas a decir, esto no está bien, no te van a querer. Cuando tú dices, hermanos, es que el baile no está bien, no te van a querer. Cuando tú empiezas a hablar de música ecuménica, música pop, rock y toda esta música que no glorifica a Dios y que no hace parte de la estructura doctrinal y la estructura de nuestros principios, te van a empezar a ver como bicho raro. Cuando tú hablas de vestimenta, te van a ver como bicho raro. Cuando hablas de alimentación saludable, te van a ver como bicho raro. Cuando tú hablas de que la juventud tiene que ser para Cristo, te van a ver mal. Cuando tú hablas de que no hay sermones para damas, ni sermones para niños, ni sermones, sino que tú dices hay sermones de Jesucristo, te van a ver mal. Y eso va a traer algo de persecución. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 5,
versículo 11, nos da un consejo. Pablo dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, yo no participo de esto, pero reprendo eso porque sé que no es de Dios. Yo no participo de Halloween, pero reprendo el Halloween porque sé que no es de Dios. Yo no participo de actividades de Navidad, pero las reprendo porque sé que no vienen de Dios. Y muchas actividades que no vienen de Dios hay que reprenderlas. Y no a las obras, sino a las personas que están haciendo ese tipo de cosas. Número 4, mis hermanos, vas a ser perseguido por mantenerte firme a la verdad de la Biblia como la única autoridad, según Apocalipsis 14:12. Y tenemos aquí, mis hermanos, tengo aquí escrito un punto más interesante y lo estoy pasando muy rápido porque la idea es que esto sea una alfabetización. Es decir, que ustedes puedan seguir ahondando en sus casitas y que dejen en los comentarios para que podamos toditos pues apoyarnos. En quinto lugar tenemos el testimonio de Cristo y el espíritu de profecía, mis hermanos. La fidelidad, óigame bien lo que le voy a decir. La fidelidad al testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10, marcará a los creyentes verdaderos como blanco de persecución. Porque hoy encontramos un grupo muy nutrido. No hablo de gente del mundo, porque a ellos los entiendo. Lo que no comprendo es cómo los adventistas del séptimo día han dejado de creer, han dejado de estudiar y han dejado los escritos de Elena White. Bueno, sí lo alcanzo a entender, porque mucha gente quiere vivir de acuerdo a su placer, a su concupiscencia. Mucha gente quiere vivir de acuerdo a su pensamiento. Y como el espíritu de profecía no avala su pensamiento, como el espíritu de profecía no está alineado a tu pensamiento, no te lo respalda, tú prefieres decir no creo en el espíritu de profecía y prefieres desplazarlo. Pero esa va a ser una señal de persecución. Por eso usted no debe esconderse para leer el espíritu de profecía, no debes esconderte para leerlo, para predicar, no debes esconderte. Si alguien te dice que no cree en eso, como decía el pastor este sábado anterior que predicó, decía, pues no lo lea usted si no quiere leerlo. Pero tiene que ver con mi salvación y yo lo voy a leer porque yo sí me apalanco, yo sí me estructuro y yo sí crezco espiritualmente. Por eso yo voy a leer el espíritu de la profecía, ¿vale? Para que usted lo tenga entonces ahí en cuenta. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17 que el ataque va a los que guardan los mandamientos de Dios, pero tienen también el testimonio de Jesús. O sea, no es solamente contra los mandamientos, también contra el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el diablo quiere quitar de en medio a esas personas que lo están desenmascarando, porque eso es lo que hace el espíritu de profecía. Quitarle la máscara a Satanás. El espíritu de profecía manifiesta quién es la bestia, quién es el anticristo, cómo vienen las leyes dominicales. Y Satanás dice, no, eso no lo lean porque eso ofende, eso humilla, eso no trae amor, eso no llena gente. Entonces dice, quítenlo. Tenga mucho cuidado usted, porque si usted permanece, usted va a ser blanco de persecución. Pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán persecución. Número 6. ¿A cuántas me quedan aquí? 6. Creo que me quedan 2 más. Y terminamos el tema de estudio de hoy. Número 6. Defender la verdadera adoración en medio de la falsa adoración. Eso va a traer persecución. Y cuando hablamos de adoración, no hablamos solamente de música, aunque será una columna que traerá persecución. De hecho, ya, a ese no lo inviten porque ese no le gusta esa música. A ese no lo inviten porque ese no es de esta manera. Aquí necesitamos música para jóvenes, actividades para jóvenes. Queremos hacerlo de esta manera. Ese es un extremista. Ese lo que es un fanático. Ese lo que es un religioso. No. Venga, hagamos del evangelio algo dinámico, algo práctico. Todo es relativo. No. Pero ¿cuáles van a ser perseguidos? Aquellas personas que manifiesten estar alineados a la verdadera adoración. Verdadera adoración incluye todo el testimonio, toda la vida de una persona, toda la vida de una persona. Incluso aquellos que se atreven a decirle a su pastor, pastor, está equivocado. Pastor, no es así. Pastor, lo siento. Venga, pastor, sentémonos aquí, oremos, estudiemos, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Hoy hay una teología que se está saliendo de la línea nuestra, se está saliendo una teología. Están empezando a predicar asuntitos por ahí muy pequeñitos y tú lo escuchas en los pastores, lo escuchas en evangelistas. Por eso le digo, hermanitos, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oremos por las personas que dirigen la iglesia. Oremos por ellos porque sabemos que son blanco perfecto para Satanás. Hermanos, es que en los últimos días se establecerá una falsa
falsísima adoración. Y quienes defendamos la verdadera adoración a Dios, seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Esas son las razones de la persecución. Y por cada razón de persecución se dictaminarán leyes dominicales, mis hermanos. ¿Saben? En Apocalipsis 13, 15 al 17 se describe la imposición de la adoración de la imagen de la bestia y el castigo para quienes se nieguen a adorarla. Número 7, mis hermanos. Seremos perseguidos cuando nos opongamos al papado y a sus pretensiones. Cuando denunciemos al papado, sus pretensiones, las falsas ideas, las falsas estrategias de bienestar que tiene para el mundo, sean denunciadas, eso te va a traer persecución. Así como hoy hay ciertos temas de los cuales no podemos hablar públicamente, hay palabras que no podemos mencionar en estas redes sociales porque automáticamente generan alerta, te ponen la lupa. Algún día, mis hermanos, hablar y mencionar del papado va a ser un delito nacional, va a ser un problema nacional. Solamente mencionar el nombre o mencionar la entidad religiosa va a traer persecución. No vas a poder hablar en contra porque será para el mundo será el máximo líder y será la persona que está trayendo soluciones a las problemáticas sociales. De hecho, fíjense, mis hermanos, que el espíritu de la profecía dice en el conflicto de los siglos, la página 588, dice de la siguiente manera: cuando los protestantes extiendan la mano para estrechar las manos del espiritismo y bajo la influencia de esta triple alianza puedan hacer reconciliaciones, podemos saber que ha llegado el tiempo de las maravillas de Satanás. En otras palabras, eso ya lo estamos viviendo. Ya los protestantes y el catolicismo ya están unidos, mis hermanos. Ya no hay diferencia. Ya se dieron la mano. Ahora falta que se impongan las diferentes leyes. Y eso la Biblia es categórica. Pues, mis hermanos, me quedan solo 2 minutitos y quiero leerles el último motivo de persecución, que es nada más ni nada menos que resistir la influencia de los espíritus de demonios y del espiritismo. Cuando usted empiece a predicar que los muertos nada saben, que nadie viene del cielo, que no hay espíritus rondando su casa, que no vino fulanito, que la brujería es solo eso, brujería y alianzas satánicas, cuando usted empiece a determinar el verdadero estado de los muertos y usted lo viva en su casa y usted sepa qué es el estado de los muertos, usted va a ser perseguido. Porque una de las herramientas grandes que tendrá Satanás va a ser que va a aparecer gente, pero no es gente, son sus demonios. Satanás va a traer gente que aparentemente estaba en el cielo para venir a la tierra y decirle a la gente: miren, yo estuve en el cielo y esto es lo que dice Dios. No hay que guardar un sábado, no hay que guardar mandamientos, todo es gracia, todo es bondad, todo es amor, todo el mundo va para el cielo. Dejen de preocuparse, dejen de pelearse, ámense, vivan en armonía, vivan sabroso, vivan bonito, vivan elegante, que para el cielo vamos todos. Y la gente se va a relajar y va a pecar abiertamente y luego va a venir el juicio de Dios y se los va a llevar a todos. Entonces, una de las herramientas que Satanás tendrá para callar a la gente y para convencer a la gente es el estado de los muertos. Satanás dice que la gente no muere. De hecho, eso dijo en el jardín del Edén: no moriréis. Y hasta hoy ese concepto sigue teniendo mucha vigencia en la vida de las personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Denunciar que eso no es así y denunciarlo con las diferentes citas de la palabra de Dios. Y por último, aquí sí termino con me quedaba uno más. El último dato, mis hermanos, que traerá persecución, y esta persecución no es externa sino interna, es a manifestar la influencia del Espíritu Santo. Hoy hay un grupo de adventistas que están negando la influencia del Espíritu Santo. Están quitando al Espíritu Santo de la deidad. Están quitando al Espíritu Santo del mismo nivel del Padre y del Hijo. Y eso va a traer persecución. ¿Sí me hago entender? Si el Espíritu Santo no fuese una persona de la deidad o de la Trinidad, si no fuese en igual de condiciones con el Padre y con el Hijo, entonces Jesús no lo hubiese puesto en la misma línea cuando en Mateo 28 dijo: vayan ustedes y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hiciera parte de la deidad, no lo hubiesen mencionado para el efecto de la aceptación pública de Jesucristo en el acto del bautismo público. Pero si el Espíritu Santo está ahí, es porque es una persona en igualdad de condiciones, es una persona coeterna que trabaja alineada al mismo principio y al mismo pensamiento de Dios Padre, Dios Hijo, y está el Dios Espíritu Santo también. Esto es innegable y es incuestionable. Entonces, mis hermanos, estas son 9 razones que les he presentado rápidamente de lo que traerá persecución para el pueblo de Dios. Una persecución externa, de afuera hacia adentro,
y una de adentro hacia adentro que se quedará ahí en la misma iglesia. Dios quiera y nos ayude a permanecer fieles, a hacer las cosas a la manera de Dios, a seguir conquistando corazones para que viva Cristo en cada uno de ellos. Pues yo me despido, invitándoles a ustedes para que se suscriban a nuestro ministerio, invitándoles para que ustedes nos apoyen. Suscríbete, por favor, y comparta los videos. No lo vea solamente, envíelo a grupos, envíelo a familiares, envíelo a compañeros, póngalo en sus redes sociales y así estamos juntos predicando y estamos completando y cumpliendo el sueño del corazón de Dios, que es predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hace parte de la obediencia. Así que cierre los ojitos, oramos en este momento y terminamos el mensaje que hemos compartido. Padre que estás en el cielo, gracias por este momento especial. Honramos y glorificamos tu nombre y te pedimos nos sigas acompañando por el resto de nuestras vidas. Que este mensaje genere impacto en nuestros corazones y nos ayude a tomar las mejores decisiones. Bendice a tu pueblo adventista. Bendice a la gente fiel y leal a los mandamientos de Dios, a los que seguimos alineados a la palabra y queremos hacer lo mejor, Señor, para ti, sin dejarnos influenciar por las luces y las pretensiones mundanas. Gracias por todo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito nuestro Dios. Pensé que íbamos a hablar 30 minutos, pero siempre me sale un poco más de tiempo. Pero bueno, bendito el Señor, ya hemos terminado. Compartan el video y nos vemos mañana con la ayuda del Señor, que tendremos un tema muy interesante y muy particular para ustedes. Yo soy Fabio Fori, este es tu canal, mi canal, nuestro canal Motivación Cristiana. Nos vemos en la próxima con la ayuda de Dios. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.